Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues La entrada es, aquí seguimos sí, en la segunda parte de esta plática tan interesante que tenemos en su programa Leyendas Modernas. Le doy la bienvenida a Francisco de la Garza y obviamente a nuestro invitado estrella, nuestro padrino de esta gracias. aventura con este programa, don Ricardo Villescalera. Muy amables. Pues tú Pues dirás, Luis Miguel. Pues, don Ricardo, nos quedamos con esta pregunta que Ajá, hacía al final de la claro. semana pasada, Francisco. Si quieres, por favor, retomarla, Francisco, la Sí, pregunta, te lo voy a cómo agradecer. no. Sí, cómo no. Sí, Bueno, después de haber llevado a cabo estos comentarios tan puntuales en el tema de economía, de la parte empresarial, que se suscitó estos primeros casi tres años de gobierno, ¿consideras tú un error haber apoyado al mandatario actual López Obrador o sigues con él firmemente después de estos casi 3 años de gobierno? bueno, se me ocurre usar el término de una obra de teatro de Shakespeare, ¿no? All is well that ends well. Todo está bien si termina bien. Todavía en 2024 está un poquito lejos, cada día se acerca más y no sabemos cómo va a aterrizar Andrés Manuel del 2024. Me gustaría saber realmente qué objetivos a partir de ahora se compromete en esta segunda fase de su gobierno. La primera fase, pues desde luego, el famoso aprendizaje, ¿verdad? 2019, después de 2020, a partir de marzo inicia la famosa pandemia y ahorita pues vemos que no la podemos soltar, ¿no? Entonces hay que ser ecuánime, ¿no? Hay que ser una persona razonable en lo que le exigimos a nuestros gobernantes. Yo siempre he tenido muy buena relación con él. Cuando fui candidato a gobernador en el 98, él era presidente del partido, del PRD, ¿sí? Y mi credencial del PRD la firmó él. Y lo íbamos a ver ahí a México, a Monterrey 50, y platicábamos y demás, vino a mi campaña, y después continuamos la relación, desde luego, ¿verdad? Y creo yo que pues ha sido una magnífica relación. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que la realidad no es fácil de manejar. Y bueno, también tenemos que decir que hay que profundizar en qué significa la cuarta transformación que él está proponiendo al país, ¿verdad? Porque en ocasiones yo considero que se vuelve un tanto fantasmagórica esta cuarta transformación. Exactamente a dónde vamos a llegar y en qué condiciones, ¿verdad? Esa es la realidad. Y evidentemente, si la economía no crece, pues no vamos a poder satisfacer las enormes necesidades, ustedes lo saben muy bien, del pueblo de México. Eso es muy importante. Ahora miren, ayer, por ejemplo, Andrés Manuel tuvo dos actitudes que no me parecieron, ¿verdad? Lo primero es que ha enfatizado mucho que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Bueno, pues ya no debemos ir por ese camino. Esa es la realidad. A mí me gustaría un gobierno de unidad en la diversidad, ¿verdad? No en la uniformidad, y abierto a la ciudadanía ahorita más que nunca, ¿verdad? Porque se presentan retos. El presidente tiene que tomar un segundo aire y tiene que crear su política de seguridad. Díganme, es algo verdaderamente tremendo, ¿no? Lo que está pasando ahí, ¿no? No se la está jugando el país, no solamente él, en este instante. Por eso llamadores y les dio la línea que ha venido siguiendo. Pero bueno, esa línea, francamente, está manchando de sangre a todo México. Hoy mismo dieron todos sobre los crímenes dolosos. Estamos arriba de los sexenios anteriores, definitivamente. Por más que le vean a las estadísticas y cuánto hay, ¿verdad? Su gabinete, esa es la realidad. Estos de 500 reuniones con secretarios de defensa, de mayor de seguridad, etcétera, no, son demasiadas reuniones para los resultados que hemos tenido, ¿verdad? Que son realmente muy preocupantes. Ahora bien, en el segundo asunto que dijo el día de ayer en Guerrero es que llueve, trueno, relampaguee, la cuarta transformación va.
Bueno, yo creo que un gobernante debería de medir ahí un poquito porque las palabras, porque ya resulta una obsesión. Vamos a decir, la cuarta transformación ha de tener muchos puntos a su favor y bueno, el no corrupción, ¿verdad? El disminuir la impunidad al mínimo, etcétera, ¿verdad? El no espiar, que ese es otro tema que podríamos tratar y demás. Pues sí, son cambios que yo llamo cualitativos, que han sido importantes, el devolverle al pueblo lo robado. Y ahora la preguntita, vamos a llamar así, muy interesante, muy importante, el 1 de agosto, ¿no? Todas esas son cosas que no se habían tenido en México como bandera política, ¿sí? A pesar de que yo escuché a Echeverría cuando era candidato hablar de la moral republicana, y ya ni se diga a Miguel de la Madrid, como todos ustedes, de la renovación moral a cargo del Estado, que pues, sencillamente nunca se dio, ¿verdad? Entonces, hay que tomar todo esto en cuenta, ¿verdad? Para ver realmente cuál es el curso que está llevando la nación y qué es lo que vamos a lograr. El coeficiente de desigualdad de México, famoso coeficiente que los economistas llamamos el coeficiente Gini, no nos favorece en lo más mínimo. La desigualdad, pues ya desde Humboldt, el barón von Humboldt, ¿verdad? Aquí en Puebla tiene un colegio que se llama Humboldt, ¿verdad? Que atiende a toda la comunidad alemana. Pues la verdad de las cosas que ya veníamos tremendamente desequilibrados y la CEPAL lo dice, el CEPAL dice, etcétera, que tenemos que corregir eso. Y para eso necesitamos a los empresarios. Necesitamos que realmente hacer los impulsivos. En Davos, la concentración de la riqueza en Davos y la cuestión ecológica fueron dos puntos centrales. Hace 2 años, estando ahí Xi Jinping, casi nada, ¿verdad? Y no acudiendo Trump. Bueno, allá él, ¿no? Entonces, si a nivel mundial están hablando de esto, y bueno, ahora ya hay el impuesto del 15% a las transnacionales, ¿verdad? Que arroja muy poco dinero, 150,000 millones de dólares. Eso es nada para una economía mundial que vale fácil entre 80 y 100 trillones de dólares, ¿verdad? Entonces, esa cantidad pues debía de ser de 3 o 4 trillones, ¿no? Para empezar a balancear, en este caso, el mundo entero, ¿verdad? Y además a favor del capitalismo, porque un capitalismo sin mercado, un capitalismo sin clases medias potentes, etcétera, etcétera, pues tiene peligro de... Esa es la realidad. Entonces, además de que se debe, que eso es verdaderamente importante. Creo que en mi currículum no puse, pero fui presidente de la Unión Social de Empresarios Mexicanos, la USEM, que creo que es una organización muy interesante, con ramificaciones en Europa, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que todos los empresarios en nuestra empresa, pues lo debo decir, fuimos los primeros, mi padre desde luego, de construir casas a los trabajadores, los primeros en los años 40, ¿quién lo diría, verdad? También por mi padre de repartir utilidades en todo el país, fuimos los primeros, creo yo, y el Seguro Social en los años 30, cuando el Seguro Social todavía no se había fundado, ayudar a los trabajadores en todo el aspecto médico, ¿no? Entonces, definitivamente, decía mi padre, lo que vale, hijo, no es el balance financiero de una empresa, es el balance espiritual de la empresa. Es como sienten todos los que están dentro de la empresa. Don Ricardo, ¿usted considera ahorita que estamos hablando ya más de la mitad del sexenio y recordando lo que decía, se decía en la política, que el sexenio era para aprender, 2 años para aprender a ser buen presidente, 2 años para ser buen presidente y 2 años para aprender a dejar de ser presidente? ¿Usted considera que estamos en este corte de caja en este momento? ¿Lo considera bueno, regular o malo? Pues yo considero que es un corte de caja sumamente interesante. Vamos a empezar. Acabo de oír la entrevista de Ricardo Monreal con Joaquín López Dóriga, ¿sí? Que va a estar en la boleta, aunque no lo mencionó Andrés Manuel. Sí, ahorita tenemos una elección del 2024 totalmente adelantada. Ustedes lo saben muy bien, ¿no? Ese destape o predestape 3 años antes, no sé qué problema nos vaya a causar, ¿verdad? Porque ya todos están haciendo sus equipos y ya todos están yéndose unos y otros a la cargada, ¿no?
Esto va a impedir el cumplimiento del sexenio. Andrés Manuel toma un riesgo muy grande, ¿verdad? No es que él que no quisiera que se supiera nadie, ¿no? Y la famosa frase, no sale en la foto. Ahora ya todos se mueven y a ver si les toman la foto. En fin, esto va a complicar mucho la situación. Y efectivamente, pues se tiene que aprender, ¿verdad? Ser presidente, porque el país es el país y nadie lo ha gobernado antes. Cuando llega a la presidencia, esos 2 años primeros, pues sí, y después pues, son otros 2 y ya después en el PRI, el 5º año de gobierno, ustedes saben que era cuando el presidente empezaba a perder poder y máxime ya cuando salía el tapado, ¿verdad? Entonces ya se declinaba el poder del presidente. Así que estamos en esta dinámica que a mí en realidad pues no me gusta mucho porque ¿qué vamos a hacer del 24 al 30? ¿De quién vamos a depender? Y entonces yo retrocedo a Jesús Reyes Heroles, que decía, ¿es primero el hombre o el programa? El programa obviamente a cargo del partido, ¿no? Entonces, ¿el hombre va a aplicar el programa del partido? Ahora, usted me preguntaba de Morena. Ah, claro, a mí me gustaría dirigir Morena. Yo creo que Morena debe de ser, quizá nunca lo sea, el partido del futuro de México. Esa es la realidad. Entonces, pues yo no sé qué es lo que esté pasando. Miren, para empezar, Andrés Manuel recibió, bueno, él no, pero el partido 1.600 millones, ¿no? De prerrogativas totalmente legítimas. Y dijo que 800 millones, pues que se donaran a lo que fuera, porque era demasiado dinero. No, ese es ya el primer error, ¿sí? Un gobierno sin un partido sólido que piense incluso políticamente por el gobierno. Y digo esto porque el gobierno tiene que atender cosas diarias, ¿no? Cotidianas. Y que yo creo que está tan metido en las soluciones prácticas que no tiene tiempo de pensar una filosofía política a largo plazo. Para eso se tiene que ver que los intelectuales del partido se formen los cuadros y yo diría que de 10,000 a 15,000 comités de base en el partido. Así de fácil. Bien. Si tenemos 2.500 municipios, pues 4 comités por municipio son 10,000. O sea, no es para asustarse, ¿no? ¿Qué le parece, entonces, Morena debe de acompañar al gobierno y eso también es muy importante. ¿Qué le parece, Ricardo? Dígame. Sí, que nos despedimos en esta cápsula de esta semana y en la siguiente semana nos vamos el camino Perfecto. Al 24. ¿Le parece bien? Sí. Perfecto. Bien. Me parece Paco, muy bien. Muchísimas gracias, Adelante. Don Ricardo. Y los esperamos, amigos, en Leyendas Modernas la próxima semana, donde seguimos con esta interesante plática con Don Ricardo Villa Escalera. Estén al pendiente. Muchas gracias. Muy bien.